Hola a todos, bienvenidos a Canal Dulce y la receta de hoy es un pan dulce relleno de chuparse los dedos, súper esponjoso, pero lo mejor de todo, lo rico y fácil que es. ¿Queréis ver cómo os ha preparado la receta? Pues nos ponemos manos a la obra. Y comenzamos preparando nuestra masa. En un bol vamos a añadir 750 gramos de harina de trigo común, la de todo uso. Nos vamos a abrir un hueco en el centro para añadir el resto de los ingredientes. Ahí, una vez este paso ya le tenemos, a continuación lo que vamos a añadir es 300 mililitros de leche tibia. La leche que yo estoy utilizando en este momento es leche entera, pero perfectamente la podréis cambiar por la bebida o lácteo que vosotros estéis acostumbrados a tomar en casa. Os digo bebida porque perfectamente lo podéis cambiar por bebida vegetal, como puede ser bebida de soja o bebida de avena. A continuación vamos con la levadura. Yo en mi caso voy a utilizar 25 gramos de levadura fresca de panadero, que perfectamente la podréis cambiar por 12 gramos de levadura seca de panadero. Desmenuzamos y añadimos 125 gramos de azúcar. Ahora lo que nos toca es disolver muy bien la levadura que hayamos elegido. Una vez este paso ya le tenemos, que vemos que la levadura la tenemos bien disuelta, a continuación vamos a darle un toquecito de sabor a nuestra masa, añadiendo una cucharada de esencia de vainilla. Si quisierais darle más sabor, perfectamente lo podréis hacer con la ralladura de una naranja o la ralladura de un limón. A continuación un huevo, que lo vamos a romper así ligeramente, con un poquito es suficiente. Lo añadimos. Y ahora de nuevo vamos a mezclar un poquito, pero esta vez va a ser nada, mucho menos tiempo. Una vez ya lo tenemos ligeramente mezclado, comenzamos a ir integrando la harina porque comenzamos a amasar. Vamos a ir amasando con la paleta hasta donde nos deje y estáis viendo lo fácil que es preparar esta receta. Os animo a que la hagáis en casa porque es un pan dulce que os va a encantar. Una vez vemos que ya no podemos seguir amasando con la paleta, voy a sacar la masa en nuestra mesa de trabajo porque va a ser mucho más fácil y más cómodo. Ahora, continúa amasando con las manos hasta haber integrado por completo toda la harina y una vez vemos que hemos integrado en nuestra masa toda la harina, ahora sí es el momento de añadir 90 gramos de mantequilla. Digo que ahora sí porque no se puede añadir antes, porque si no la textura no va a ser igual. Entonces abrimos un poquito la masa, añadimos los 90 gramos de mantequilla, la extendemos así un poquito y ahora cuando volvamos a amasar parece que la masa se nos rompe, que se ha cortado. Pues no se nos ha estropeado, tiene que ser así. Entonces seguimos amasando hasta que de nuevo volvamos a unir la masa. Yo estoy haciendo esta masa a mano para que veáis que perfectamente la podemos hacer a mano. Eso sí, nos va a llevar un poquito más de tiempo, como unos 15 a 20 minutos. Ahora que la queremos hacer en robot, perfectamente también lo podéis hacer en robot, hasta en panificadora si quisierais. ¿Veis cómo va cambiando la textura según vamos amasando? Pues entonces esto va a ser el tiempo, según demos el amasado, el tiempo que vayamos necesitando, tanto en robot como a mano. Mirad, yo he estado amasando en total 15 minutos a mano y mirad cómo la hemos dejado. Tenéis que obtener este tipo de masa, es muy importante para que luego la masa os quede bien esponjosita, ¿veis? Queda muy lisita, pero si yo la toco todavía se me pegan los dedos. No le añadimos nada más de harina. Ahora, cuando ya la tenemos en este punto, la vamos a dejar reposar. En un bol no vamos a añadir un toquecito de harina, nada, un poquito. Esa harina la vamos a repasar por las paredes del bol. Ahí. ¿El exceso de harina que nos sobra? Pues nada, la llevamos a donde tenemos el paquete de harina, que no se tira, la quitamos y una vez ya lo tenemos, que hemos quitado ese exceso de harina, colocamos nuestra masa. Una vez ya la tenemos dentro, la vamos a dejar reposar hasta que nos duplique de volumen, aproximadamente de 1 a 2 horas. El tiempo va a depender un poquito de la temperatura que nosotros tengamos en casa. Y mirad cómo se nota que aquí va haciendo ya calorcito, ¿verdad? Bueno, pues una vez nuestra masa ya la tenemos, ahora de nuevo lo que voy a hacer es añadir harina en nuestra mesa de trabajo. Ahí cojo un poquito de harina, la extiendo un poquito así en la mesa de trabajo, sacamos nuestra masa y le vamos a dar nada, un ligero amasado, lo justo que le hayamos quitado ese aire que ha cogido.
Y muchas veces me preguntas, ¿por qué le quitas el aire si ya lo ha cogido y luego va a ser más fácil? Porque queda más rico de sabor y de eso. Cuanto más veces las dejemos las masas elevar, fermentar y todo eso, muchísimo mejor va a ser su sabor. Mirad, una vez ya le hemos amasado, le hemos quitado ese aire que teníamos y de nuevo la hemos vuelto así a alisar, que ha cogido la misma textura que antes. Vamos a cortar así a la mitad, vamos a cortar 2 porciones. Ahora que las queréis pesar, perfectamente lo podéis pesar y que las 2 porciones pesen por igual. O yo, como estáis viendo en la imagen, que lo estoy haciendo a ojo. A ver, esta masa de aquí la boleo, la dejo aquí a un ladito y esta igual, la boleo, y esta misma, que es la última que he cogido, es con la que vamos a comenzar a preparar nuestra receta. Esta la voy a quitar mejor y la voy a colocar en el bol donde estaba porque me va a estorbar menos. ¿Veis? Que solamente estiro la masa que había en la mesa, la harina que tenía en el tablero, y no añado nada más. No añadáis más harina porque así luego el bollito sea bien esponjoso y no nos quede un mazacote de masa. Estiramos dando forma rectangular, como estáis viendo en la imagen, y ahora le vamos a dar unos cortes. Perfectamente lo podemos hacer con un cuchillo o como en mi caso, que yo lo voy a hacer con un cortapisas. Estáis viendo que con el corte no he llegado hasta el final. Ahora, el ancho de la tira puede ser aproximadamente como 1 centímetro, el ancho de un dedo. Esto va a ser un poquito a nuestro gusto. Y también así de largo, no vamos a llegar con mucho largo de tira. Vamos a dejar más bien más de la mitad de base para luego rellenar que de tira. Ahora vamos a coger un huevo, lo vamos a batir, que este huevo nos va a servir de pegamento y para luego pintar nuestro pastel. Ahora vamos a pintar, una vez ya le tenemos bien batido, vamos a pintar el final de la masa, así como estáis viendo en la imagen. Una vez hemos pintado el final de la masa, lo que también vamos a pintar es también el final del corte, ¿veis? Así, nada, con un poquito es suficiente. Esto va a hacer la función de pegamento. Ahora, para rellenar podéis coger cualquier relleno, crema de cacao, crema pastelera de chocolate, crema de pastelera que ya la tenemos en el canal, o como yo, que estoy utilizando la crema pastelera que hicimos en mi otro canal, en Recetas de Casa LM Live, que es una crema pastelera sin azúcar. Si queréis ver cómo se prepara, abajo en la cajita de descripción os voy a dejar el enlace, y si queréis también os dejo el enlace de la receta en el primer comentario. Pero ya os digo que lo podéis rellenar con lo que más os guste, hasta incluso, por ejemplo, queda muy bien también con mermelada de fresa, le va ideal. Ahora vamos a repartir esta crema o el relleno que hayamos elegido por toda la base que no tiene corte, ahí, y una vez ya lo tenemos, ahora viene una parte, como quien dice, opcional. Mirad, yo tengo aquí uvas pasas y chispas de chocolates. Que queréis añadirle, por ejemplo, no queréis añadirle las uvas pasas y cambiarlo por frutos secos, perfectamente lo podéis hacer. Ahora, que solamente queréis rellenarlo con el relleno que hayáis elegido y no queréis añadir un toquecito de estos, también perfectamente lo podéis hacer. Podéis rellenar este pan dulce de la manera que a vosotros más os guste. Comenzamos a enrollar, nada, así como estáis viendo, ¿veis? Comenzamos a enrollar la masa, porque como luego va a fermentar y todos esos huecos que hayamos dejado se van a rellenar del aire que le va a coger la masa. Ahí llegamos hasta el final y ahora vamos a por nuestro molde. A ver, mirad, el molde que yo voy a utilizar es de 26 centímetros. Al molde le he pintado con mantequilla y también le he espolvoreado un poquito de harina. Le he encamisado con mantequilla y harina. Entonces ahora lo que vamos a hacer es colocar nuestra masa. Ahí vamos colocando. Nada, sin ningún miedo. Que vemos que, por ejemplo, se nos queda un poquito así arrugadito, nada. Colocarlo hasta que le tengáis el rollo colocado a vuestro gusto. No le tengáis miedo. Ahí vamos colocando y mirad, ¿veis? Cómo queda. Una vez ya lo tenemos colocado, vamos a volver a repetir el mismo paso con el trozo de masa que habíamos reservado. ¿Veis? Volvemos a cortar, volvemos a pintar, volvemos a rellenar y listo. Ahí. Enrollamos y otro que tenemos, comenzamos a enrollar con el final que nos había quedado y ahora le vamos a dejar reposar durante 30 minutos. No os dé miedo en colocarle hasta que le dejéis bien bonito. Una vez ya le tenemos la masa fermentada, vamos a aprovechar el huevo que hemos utilizado para usar de pegamento en añadirle ahora un toquecito de sabor a ese huevo, añadiendo una cucharadita de esencia de vainilla. Mezclamos y ya tenemos nuestro huevo listo para comenzar a pintar. ¿Veis? Ha estado reposando los 30 minutos
Ya duplicado de volumen, como quien dice, pintamos ligeramente, muy suavecito para no pinchar y que luego baje el aire y que nos quede de un lado más bajito que de otro. Entonces vamos pintando muy suavemente y cuando ya lo tenemos pintado, ya lo tenemos listo para llevar al horno. Horno a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo durante 30 a 40 minutos aproximadamente. Vamos a ir controlando ya que cada horno es un mundo. Después de 40 minutos el nuestro ya le tenemos. Si no os gusta muy morenito por encima, lo que podéis colocar es o la bandeja del horno en la parte de arriba de lo que tuesta, de la parte del horno, o por ejemplo le podéis colocar también un papel de aluminio. Ahora que os gusta así que os salga morenito, pues no le coloquéis nada como es en mi caso. Ahora, tal y como ha salido del horno perfectamente puede quedarse así o darle ese toquecito de azúcar glass como acabáis de ver que yo le he dado. Ahora os voy a cortar un trocito para que veáis cómo queda el bocado. Ya le tengo completamente frío y vais a ver qué maravilla. Mirad qué miga. Mirad, no me digáis que no. Esto es un espectáculo de sabor. Mirad. ¡Guau! Y la crema pastelera sin azúcar es impresionante porque tiene un sabor buenísimo. Lo vais a ver si queréis ver la receta. Mirad, mirad, esponjoso, cargado de sabor. No me digáis que no. Esto es maravilla pura para un desayuno o una merienda, que ya ni me sale el nombre. Mirad qué esponjosito, mirad. ¿La aprieto? ¡Guau! Y habéis visto qué fácil es preparar esta receta. Perderle el miedo de preparar masas en casa porque es súper fácil. Nada, una receta que como siempre os digo, os recomiendo porque es que segurísimo que os va a encantar. Ahora sí, os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.